Muy buenos días, mis hermanos. Dios me les bendiga grandemente. Es una bendición que el Señor nos regala de poder estar nuevamente reunidos en este tiempo y poder compartir la palabra de nuestro Dios. Quiero empezar en esta mañana leyendo un versículo que está en el libro de San Juan, capítulo 7, versículo 37. Dice: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. La Biblia nos habla aquí de que Jesús estaba en la fiesta de los tabernáculos y allí en medio de esa fiesta él se levanta a decir estas palabras. Dijo el que si alguno tiene sed, realmente venga a mí y beba, porque el que cree en mí, como lo dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El tema de esta mañana es: cree en Jesucristo, como dice la Escritura. Para muchos creen en Cristo. Muchos creen en Cristo realmente, pero no lo creen como lo dice la palabra de Dios. No creen como dice la Escritura. Si nosotros nos damos cuenta, la Biblia nos enseña que tenemos un adversario, tenemos al diablo. Satanás es nuestro adversario, es nuestro enemigo. Y él se opone realmente ante todo lo que viene de parte de Dios. ¿Por qué el enemigo opera con opresión? ¿Por qué el enemigo se levanta para dañar, para matar, para destruir? Porque él sabe que Jesucristo, como lo dice la palabra, tiene poder. Jesucristo realmente dice acá que quien lo recibe a él como Mesías, quien lo recibe a él y cree en él como Mesías y como el Salvador del mundo, de acuerdo a lo que dice las Escrituras, ¿sí? Muchos creen en Cristo, pero creen según lo que les parece, creen en Cristo como ellos piensan, como ellos creen, pero realmente la Biblia nos muestra en la palabra quién es Jesucristo, cómo es Jesucristo, cómo vivió Jesucristo, cuál es su propósito, cuál fue su propósito aquí en la tierra. Y de acuerdo a eso, usted y yo debemos de creerlo. Debemos de creer en Cristo como persona, cómo fue su nacimiento, cómo fue su conducta, cómo fue su predicación, cómo fueron sus milagros. Todo tiene que ser de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice: esa persona que cree en él, como lo dice la Escritura, entonces de su interior correrán ríos de agua viva. En el libro de San Juan, el capítulo 5, el versículo 39, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces vemos acá realmente que Jesucristo dice de su interior. El que cree en él, como dice la palabra, de su interior. O sea, en su alma morará el Espíritu Santo. En su alma gobernará el Espíritu Santo. Y esa persona tendrá en su interior ríos que fluirán para vida eterna. Todo el que cree en Cristo Jesús, como lo dice la Escritura, recibe al Espíritu Santo de Dios. Recibe al Espíritu Santo de Dios. Hoy en día muchos realmente inventan muchas cosas acerca de Jesucristo. Pero quiero que veamos en esta mañana a través de la palabra realmente lo que la Biblia nos dice acerca de Jesús. En el libro de Mateo capítulo 16, el versículo 15, dice la palabra del Señor. Mateo 16, 15 dice: entonces Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién dice la gente que quién soy yo? ¿Sí? Porque muchos decían: bueno, este hombre es un profeta, otros decían que era Juan el Bautista, otros decían que era Elías, otros decían que era Jeremías, pero realmente Pedro recibe la revelación del Espíritu Santo diciendo: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces, en el libro de San Juan, también capítulo 1, versículo 1, libro de San Juan capítulo 1, versículo 1, dice la palabra del Señor: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios,
y el verbo era Dios. La Biblia también nos dice que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo no es un ángel, Jesucristo no es un hombre, Jesucristo es Dios, dice la palabra. También la Biblia nos dice acerca de Jesucristo que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, dice la palabra en el libro de Filipenses, el capítulo 2, versículo 5. Libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, dice la palabra, dice, haya este sentir en vosotros que hubo en Cristo Jesús, el cual él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando él en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios por lo cual lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces la Biblia nos dice, que nos enseña que Jesús es Dios, pero siendo Dios se hizo semejante a los hombres, y estando en esa semejanza de hombres, vino y murió en la cruz por todos los pecadores, dice la palabra, para que los que creyeran en él tuviesen vida eterna. La palabra de Dios en el libro de Mateo también, capítulo 1, libro de Mateo capítulo 1, versículo 18, dice la palabra del Señor. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando José en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Bueno, aquí podemos ver que la palabra de Dios nos muestra que Jesucristo realmente cómo fue su nacimiento. Fue concebido por el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. ¿Sí? Y la Biblia nos muestra que el ángel llama a María y le dice, en el verso 21, le dice el ángel a María: darás a luz un hijo y lo llamarás su nombre Jesús. Dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí podemos ver que es Jesucristo la única persona que puede perdonar los pecados de la humanidad. No es María, no es José, no es el burrito ni los que con él andan. No es nada de lo que muchos han pensado y lo que muchos han creído. Nadie más puede hacer milagros, solo Dios. Nadie más puede salvar la vida del hombre, solo Jesucristo. El ángel se lo dijo, Él salvará al mundo de sus pecados. El ángel no le dijo a María: usted salvará al mundo de sus pecados. No, le dijo: es el hijo que tienes en tu vientre. Ese niño que nacerá será llamado Jesucristo y él será el salvador del mundo. Por eso no confíe en nadie más, solo en Jesucristo, porque así lo dice la Escritura, porque así lo dice la palabra. Si a usted le enseñan algo en la Biblia, si a usted le enseñan y le hablan de la palabra, vaya con la Biblia. Vaya con la Biblia, compruebe que lo que le está diciendo la Biblia es la verdad. Compruebe que lo que le están diciendo en la palabra es cierto. No coma cuento, coma Biblia y realmente asegúrese y lea bien, escudriñe bien lo que dice la palabra del Señor, para que nadie lo engañe, para que no le hagan creer cosas que no son ciertas. La Biblia también nos habla en el libro de Isaías, el capítulo 9. Libro de Isaías, el capítulo 9, dice la palabra del Señor. Isaías, capítulo 9. Dice el versículo, Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Porque un niño, aquí está hablando de la profecía de Jesucristo,
que iban a ser, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Había profecía sobre Jesucristo. Un niño nos ha nacido y nos es dado, y el principado sobre su nombre es Jesucristo, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Jesucristo, la Biblia nos dice, Él nació realmente, pero Él también creció. La Biblia nos lo dice en el libro de Lucas capítulo 2, versículo 52. Lucas 2, 52. ¿Qué dice la palabra del Señor? Quiero que mire conmigo. Lucas 2, 52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Aquí la Biblia dice que Jesús creció en todo, en todas sus áreas. Creció en sabiduría, pero también creció en estatura. Jesús no se quedó niño. Entonces, no se trata de creer en el niño Jesús, porque Jesús ya no es niño. Jesús creció. Jesús, dice la palabra, Él llegó a los 33 años de edad. Y Él allí murió y entregó su vida por la humanidad, porque Él vino a cumplir un propósito en la tierra. Él creció en estatura, dice la palabra. O sea, no es Jesús, no existe ese Jesús niño, no existe ese Jesús que todavía es un niño, que el niño Jesús. No, Él creció, dice la palabra, creció en sabiduría, creció en estatura, creció en gracia para con Dios y para con los hombres. Todos sabemos a través de la Escritura la vida de Jesucristo. Crea como lo dice la palabra y no como muchos lo inventan realmente. Y también la Biblia nos habla acerca de la conducta de Jesús. En el libro de Hechos, capítulo 2, el versículo 22. Dice la palabra del Señor. Aquí está hablando Pedro, después de que el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. La Biblia habla de que Jesús fue aprobado por Dios. Fue un hombre que vivió conforme a la voluntad de Dios y fue aprobado por Dios. Hizo lo que Dios le mandó, hizo lo que Dios le ordenó, vivió como Dios se lo pidió y por lo tanto fue aprobado por el Padre. Usted y yo también debemos de la misma manera buscar el ser aprobados por Dios. La Biblia en el libro de Marcos, el capítulo 1, versículo 22. Libro de Marcos capítulo 1, el versículo 22, dice la palabra del Señor. Marcos 1, 22, dice la palabra del Señor. Dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Dice que se admiraban de la doctrina de Jesucristo. Se admiraban porque realmente Él enseñaba como quien tiene autoridad. No enseñaba como los escribas, no enseñaba como los realmente hipócritas, ¿cierto? Que hay mucha gente que hoy en día enseña la palabra de Dios, pero su vida es otra. Viven de otra manera, viven de otra forma. Muchos hoy en día enseñan la palabra de Dios, pero viven en pecado, viven en inmoralidad sexual, viven en adulterio, viven en fornicación. Muchos predican hoy en día la palabra, pero realmente no llevan una vida respaldada por la santidad. Y eso Dios lo demandará algún día cuando estemos delante de su presencia. Por eso, cuando usted quiere creer en la palabra, crea, lea la Biblia, tenga su Biblia a la mano, tenga la Biblia, asegúrese usted mismo, lea usted con sus propios ojos y asegúrese de lo que dice la palabra de Dios acerca de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia habla de que fue un hombre, varón perfecto, aprobado por Dios realmente, ¿sí? Muchos hoy en día siguen a personas, siguen a pastores, a líderes, siguen gente realmente por muchas otras cosas, pero no están viendo una vida que respalde esa fe que profesan. Por eso asegúrese de la palabra, crea en la palabra. La Biblia dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios mismo, es útil para enseñarnos, para convencernos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Es importante que
nosotros entendamos esto, que busquemos de a este Cristo que ha sido aprobado por Dios, un hombre intachable, un hombre que vino y murió por nosotros, pero no se contaminó del mundo, no se dejó contaminar por el sistema de este mundo, sino que vivió una vida transparente, una vida de santidad, una vida agradable ante los ojos de Dios realmente. Es en ese Jesucristo a quien usted y yo tenemos que creer. Es en aquel hombre que fue realmente resucitado de entre los muertos. Muchos creen en Cristo, pero en Cristo crucificado. Y se quedan ahí, en solo Jesucristo crucificado, ¿cierto? Y adoran al Cristo crucificado y confían en el Cristo crucificado. Pero déjeme decirle algo, la Biblia dice que Jesucristo se levantó de entre los muertos. La palabra de Dios dice que Jesucristo, dice la palabra, Él se levantó de entre los muertos. Él resucitó, dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 28 dice, pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Pero hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido era blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, mire, no está aquí, pues ha resucitado, dijeron los ángeles. Él ha resucitado como dijo. Venid, vean el lugar donde fue puesto el Señor. Y dice, y de pronto, vayan y díganles a los discípulos que ha resucitado de los muertos y que va a ir delante de vosotros a Galilea. Entonces Jesús no se quedó en una cruz, Jesús resucitó realmente. Y dice la palabra, y Él ascendió a los cielos. Él ascendió a los cielos. Realmente necesitamos creer como dice la palabra del Señor. No como muchos creen, no como muchos se lo inventan, sino como lo dice la Escritura. La Biblia nos dice que Jesús también tenía autoridad, enseñaba como quien tenía autoridad. Y en Hechos capítulo 10, versículo 38, dice también cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. ¿Qué hacía Jesús? Lleno del Espíritu Santo, dice que Jesús hacía bienes y sanaba a todos los que eran oprimidos por el diablo. La Biblia nos muestra realmente a Jesucristo, Dios, quien se hizo hombre y que vino y estando en esa condición de hombre, vino a salvar a la humanidad, vino a salvar al hombre de pecado. Y yo quiero que en esta mañana usted entienda realmente que Jesucristo, Él ha venido para salvarte. Jesucristo ha venido para salvar tu alma, para salvar tu vida. Él dijo que si usted cree en Él, como lo dice la Escritura, como lo dice la Biblia, como lo dice la palabra, entonces correrán sobre su vida ríos de agua viva. Quiere decir que serás saciado, que serás lleno, que serás satisfecho, que serás pleno, que va a ser algo constante, que no se va a acabar. Quiere decir que la plenitud del creyente está en Cristo Jesús. Está en Cristo Jesús. Realmente uno ve a muchos creyentes apartados, separados de Dios, otros viven una vida doble. Realmente creyentes que dicen creer en Cristo, pero se toman una cerveza, van y se pegan un baile a la fiesta, se descarrían por unos días. Creyentes que dicen creer en Cristo, pero viven en pecado. Creyentes que dicen creer en Cristo, pero su vida es una vida llena de hipocresía, de falsedad, de mentiras, de engaños. Engañan a otros, engañan en sus trabajos, engañan a sus empleados, engañan a sus jefes. Gente que vive una vida de transparencia. Cantan a Dios en la iglesia el domingo, pero cuando hay una fiesta, cuando hay una celebración, están cantando un vallenato, están cantando un reggaetón, están viviendo como se les place. Y realmente Jesucristo, la Biblia nos muestra cómo fue Él y cómo Dios espera que los que crean en Él vivan como Él también, dice la palabra del Señor.
Termino con ese pasaje bíblico que está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, que dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si usted dice, yo soy cristiano, yo soy creyente, yo voy a la iglesia, pero su vida es otra cosa y su vida la vive de otra manera, eres un hipócrita, eres un mentiroso, no has creído realmente en Cristo, como lo dice la Escritura. Necesitas arrepentirte de tus pecados, convertirte realmente a Dios, dejar tu vida pasada y empezar a vivir como Dios dice en su palabra. Como Dios dice en su palabra. Muchos dicen creer en Cristo, pero no leen la Biblia. No tienen Biblia, no la leen, por allá está empolvada, guardada en el armario, por ahí la sacan para ponerla así abierta en el Salmo 91, ahí en un atril, pero no la leen, no se toman el tiempo, no la escudriñan, no la leen para conocer a Dios. ¿Por qué? Porque son simplemente religiosos, gente que lo único que les encanta es buscar a Dios para su propio beneficio, para su propia conveniencia, pero realmente no porque quieran conocer a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Reflexione sobre esto, piense sobre esto y medite y realmente piense si realmente usted ha creído en Cristo como dice la Escritura. Si usted ha creído en Cristo como dice la palabra, como lo dice la Escritura, usted es un cristiano pleno. Usted no tiene necesidad de ir y buscar y saciarse y llenarse con otras cosas porque usted está pleno, porque usted tiene el Espíritu Santo y por lo tanto no hay necesidad de buscar en otro lado, ni hay necesidad de buscar en otras personas, porque Cristo es quien lo llena todo y en todos, dice la palabra del Señor. Medite y reflexione en esta palabra y realmente, como dice la palabra de Dios, examínese si verdaderamente estáis en la fe. Examínese si realmente usted está en la fe, ¿sí? Porque si usted está en la fe, en la verdadera fe, realmente como lo dice la palabra, su vida lo tiene que demostrar. Su conducta, sus palabras, sus acciones, todo lo de usted tiene que ser de testimonio. Usted va a ser luz, va a ser sal, va a ser de bendición para otros realmente. Va a vivir una vida de autoridad. Por eso el enemigo oprime a muchos cristianos, porque son cristianos sin autoridad. Y si usted es un cristiano que dice creer en Cristo, pero la Biblia no la estudia, no la lee, no la medita, ¿qué autoridad va a tener usted en contra del enemigo? ¿Sí? ¿Qué autoridad va a tener usted cuando el enemigo le ataque, cuando el enemigo le traiga opresión? ¿Qué autoridad va a ejecutar usted sobre él si usted no es una persona, si usted no es un hombre o una mujer de palabra? Tome la palabra, crea en la palabra realmente, confiésela, declárela, ejecútela, vívala y Dios le da la autoridad. Jesucristo dijo, he aquí yo os doy poder y yo os doy autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y ninguna cosa les hará daño. Y si bebieren cosas mortíferas, nada les dañará. Dios Jesucristo lo dijo. Si usted lo cree, como lo dice la palabra, así usted va a vivir. Pero si usted realmente vive como usted quiere, como usted le parece, entonces usted no tiene autoridad como cristiano. Tome la autoridad. Manténgase en la posición en la que Dios te puso. ¿En qué posición Dios te tiene? Como dice la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios te tiene fracasado o Dios te tiene en victoria. La Biblia dice que Dios te tiene en derrota o que Dios te tiene en victoria. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de ti? ¿En qué posición Dios te ha puesto como cristiano, como cristiana, como hijo, como hija de Dios? Si usted entiende lo que la Biblia dice acerca de Jesucristo y acerca de lo que la Biblia dice acerca de nosotros los que hemos creído en Él, vamos a vivir como lo dice la palabra y no de otra manera. Entonces pensemos y realmente meditemos en las palabras de nuestro Señor que dijo, cree en mí, si crees en mí, como lo dice la Escritura, de tu interior correrán ríos de agua viva. Jesucristo es la plenitud del cristiano. Jesucristo es quien lo llena todo en el cristiano. Por eso dice la palabra del Señor, Él es fuentes, manantiales de agua viva. Acércate a Jesucristo. Jesucristo dijo en el libro de San Juan capítulo 4, Él dijo, si bebes del agua que yo te doy, no volverás a tener sed jamás. Quedarás satisfecho, quedarás pleno, quedarás feliz. Y eso permanece y no se acaba. Entonces, los animo realmente para que mediten esta palabra y para que nos examinemos si verdaderamente usted y yo
creemos en Cristo, pues que sea como lo dice la Escritura. ¿De acuerdo? Un abrazo, que Dios los bendiga grandemente.